Mis hermanos en Cristo, hay una guerra invisible atacando tu paz mental ahora mismo. Y el 90% de los católicos no sabe que está perdiendo esta batalla espiritual cada día. ¿Sientes esa inquietud constante en tu pecho? Esos pensamientos que no paran de dar vueltas en tu cabeza. Esa sensación de que algo malo va a pasar, aunque no sepas qué. Escúchame bien. Tu ansiedad no es solo un problema químico o psicológico. Hay una dimensión espiritual que los médicos no pueden tocar, que las pastillas no pueden alcanzar y que solo la gracia de Yahvé puede sanar completamente. En los próximos minutos vas a descubrir las 3 armas espirituales más poderosas que nuestro Señor Jesucristo te dio para vencer la ansiedad desde su raíz. No solo controlar los síntomas. Y si alguna vez has sentido que estás viviendo en una montaña rusa emocional, que tu mente es tu peor enemigo, o que la paz que tanto anhelas parece imposible de alcanzar, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar tu vida para siempre. Porque la misma autoridad que Jesús usó para calmar la tempestad en el mar de Galilea, esa misma autoridad está disponible para calmar la tempestad en tu corazón. Hay algo profundo que necesitas entender sobre lo que realmente está pasando en tu interior. La palabra de Yahvé nos revela en Efesios capítulo 6, versículo 12, una verdad que cambia todo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus de maldad en los lugares celestiales. ¿Escuchaste eso? Tu lucha no es contra sangre y carne. No es solo contra circunstancias, no es solo contra química cerebral, no es solo contra traumas del pasado. Hay principados y potestades, fuerzas espirituales de maldad que tienen como objetivo principal robarte la paz que Cristo conquistó para ti en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras en el año 62 después de Cristo, estaba en prisión en Roma, pero había experimentado en carne propia esta realidad. Él sabía que detrás de cada persecución, detrás de cada obstáculo, detrás de cada ataque a su paz mental, había una guerra espiritual real. Los principados que menciona son rangos específicos en la jerarquía demoníaca. Los griegos usaban esta palabra para describir a los gobernadores de territorios, y Pablo nos está revelando que hay gobernadores espirituales del mal asignados a diferentes áreas de nuestras vidas. Las potestades son autoridades espirituales que operan con permiso específico. Y aquí viene algo crucial: tienen permiso limitado. No pueden hacer lo que quieren contigo. Están sujetos a la autoridad suprema de Jesucristo, pero cuando nosotros no conocemos nuestros derechos en Cristo, cuando no sabemos usar las armas espirituales que Yahvé nos dio, estos enemigos invisibles aprovechan nuestra ignorancia para atormentarnos. Los dominadores de este mundo tenebroso son esas fuerzas que crean sistemas de opresión, ambientes de desesperanza, atmósferas de miedo. ¿Has notado cómo hay lugares donde inmediatamente sientes pesadez? Situaciones que te drenan la energía sin razón aparente, pensamientos que llegan como bombardeo cuando estás tratando de orar o de tener paz. Y los espíritus de maldad en los lugares celestiales son esas fuerzas que atacan directamente tu vida de oración, tu conexión con Dios, tu capacidad de experimentar la presencia divina. Su objetivo es mantenerte desconectado de la fuente de tu paz verdadera. Pero aquí está la revelación poderosa: Jesucristo ya los venció. En Colosenses 2:15, Pablo nos dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El verbo griego que usa Pablo significa desnudo completamente, como cuando un soldado le quita todas las armas al enemigo vencido. Jesús ya les quitó toda autoridad real
sobre tu vida. El problema es que muchos católicos viven como si la cruz nunca hubiera sucedido. Viven aterrorizados por pensamientos que no tienen ningún poder real sobre ellos. Se quedan paralizados por ansiedades que Cristo ya canceló en el Calvario. Es como tener un cheque de $1.000.000 en el banco y vivir como mendigo porque no sabes que tienes esa cuenta. La ansiedad, mis hermanos, es el arma favorita del enemigo porque ataca directamente tu fe. La ansiedad te hace proyectar catástrofes futuras, te roba el presente y te desconecta de la providencia divina. Te hace olvidar que tienes un Padre Celestial que cuenta hasta los cabellos de tu cabeza, que viste a los lirios del campo con más gloria que Salomón y que nunca ha fallado una sola promesa en toda la historia. Pero la guerra espiritual no es algo que inventaron los pentecostales modernos, es doctrina católica pura desde el principio. Los padres de la Iglesia lo sabían perfectamente. ¿Conoces la historia de San Antonio Abad, el gran padre del desierto? Este santo egipcio del siglo III vivió una de las batallas espirituales más intensas documentadas en la historia de la Iglesia. Cuando tenía apenas 20 años, vendió todas sus posesiones y se retiró al desierto para buscar a Dios en soledad. Pero lo que encontró inicialmente no fue paz, sino una guerra espiritual brutal que casi lo destruye. Las tentaciones comenzaron sutilmente. Primero fueron pensamientos de nostalgia por su vida anterior, dudas sobre si había tomado la decisión correcta, preocupaciones obsesivas sobre su futuro. Exactamente el mismo tipo de ansiedad que tú experimentas hoy. Los demonios le enviaban pensamientos en cascada. ¿Qué va a ser de ti aquí solo? ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿No crees que Dios quiere que seas útil en el mundo en lugar de estar escondido aquí? Pero San Antonio había entendido algo fundamental. Estos pensamientos no eran suyos. Venían de afuera. Eran proyectiles del enemigo diseñados específicamente para quebrantar su paz y alejarlo de su propósito divino. La guerra escaló dramáticamente. San Atanasio, en su biografía de San Antonio, describe ataques demoníacos tan violentos que el santo amanecía con heridas físicas reales. Los demonios aparecían con formas aterradoras, llenaban su celda de ruidos ensordecedores, le enviaban visiones de familiares muertos, suplicándole que regresara a casa. Pero lo más peligroso no eran las manifestaciones sobrenaturales. Lo más peligroso era el bombardeo constante de ansiedad, depresión y desesperanza. Hubo noches en las que San Antonio no podía dormir porque su mente era una tormenta de ¿y si me enfermo aquí y nadie me encuentra? ¿Y si esta no es la voluntad de Dios para mí? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo mientras otros sufren en el mundo? ¿Te suena familiar? Los mismos pensamientos ansiosos que el enemigo usó contra el gran San Antonio en el siglo III son exactamente los mismos que usa contra ti en el siglo XXI. No ha cambiado su estrategia porque sabe que funciona. Pero aquí viene lo poderoso. San Antonio descubrió las armas espirituales que cancelan estos ataques. Una noche, en el momento de mayor desesperación, cuando sentía que iba a perder la razón por la intensidad de la batalla, gritó al cielo: ¿Dónde estás, Jesús? ¿Por qué no llegaste antes para acabar con mis dolores? Y inmediatamente apareció una luz brillante que dispersó a todos los demonios, y escuchó la voz de Cristo que le decía: Antonio, yo estaba aquí, pero esperaba verte luchar. Y puesto que has resistido sin rendirte, seré siempre tu auxilio y te haré célebre en todo el mundo. ¿Escuchaste la revelación? Jesús no estaba ausente durante la batalla. Estaba presente, observando, esperando que Antonio usara las armas espirituales que ya tenía.
Y cuando Antonio resistió usando estas armas, no solo fue liberado, sino que se convirtió en el padre del monasticismo, el hombre que enseñó a miles de personas cómo vencer la ansiedad y encontrar la paz verdadera en medio del desierto de la vida. San Antonio vivió 105 años y los últimos 85 años de su vida fueron de una paz sobrenatural tan profunda que la gente viajaba desde todos los confines del Imperio Romano solo para estar en su presencia y experimentar esa tranquilidad divina que irradiaba. Los escritos que dejó revelan su secreto. Había aprendido a identificar inmediatamente de dónde venían sus pensamientos. Cuando llegaba un pensamiento ansioso, no lo combatía directamente, no trataba de analizarlo o racionalizarlo. Simplemente decía, este pensamiento no viene de mi Padre Celestial, por tanto no tiene autoridad sobre mí, y lo rechazaba en el nombre de Jesús. Pero además, San Antonio desarrolló lo que él llamaba la disciplina de la presencia constante. Había entrenado su mente para permanecer consciente de la presencia de Dios cada segundo del día. No importaba lo que estuviera haciendo, orando, comiendo, trabajando, durmiendo, siempre había una parte de su conciencia que estaba conectada con la realidad de que Yahvé estaba allí con él. Esta disciplina creó en su alma lo que los místicos católicos llaman el castillo interior inexpugnable. Un lugar en lo profundo de su ser donde ninguna tormenta externa podía llegar, donde ningún demonio podía entrar, donde solo habitaban Cristo y Él en comunión perfecta. Y la tercera arma que San Antonio perfeccionó fue lo que él llamaba la oración de autoridad constante. No solo oraba pidiendo cosas, oraba ejerciendo la autoridad que Cristo le había delegado. Cuando llegaban pensamientos de ansiedad, no rogaba que se fueran, les ordenaba irse en el nombre de Jesús. Había entendido que como hijo adoptivo de Yahvé, tenía el derecho legal de rechazar todo lo que no venía del corazón del Padre. Esta misma autoridad, esta misma paz, estas mismas armas están disponibles para ti hoy. No importa cuánto tiempo hayas batallado con la ansiedad. No importa qué tan intensa sea tu lucha mental. Las mismas fuerzas espirituales que liberaron a San Antonio están esperando que tú las actives en tu vida. Y esto que vivió San Antonio no es solo historia antigua de santos inalcanzables. Esta misma transformación está sucediendo hoy en personas comunes y corrientes que han descubierto el poder de estas armas espirituales. Déjame contarte lo que le pasó a María Elena, una madre de familia de 34 años que vive en Guadalajara. Durante 3 años había batallado con ataques de pánico tan severos que no podía salir de su casa. Había probado de todo: terapia psicológica, medicamentos, técnicas de respiración, mindfulness, yoga. Algunas cosas la ayudaban temporalmente, pero la ansiedad siempre regresaba más fuerte. Los ataques comenzaron después de que perdió su trabajo durante la pandemia. Al principio eran preocupaciones normales sobre el dinero, el futuro de sus hijos, la estabilidad familiar, pero gradualmente se convirtieron en un bombardeo mental constante de pensamientos catastróficos que no podía controlar. ¿Qué va a pasar si no encontramos trabajo? ¿Y si perdemos la casa? ¿Y si mis hijos no pueden estudiar? ¿Y si mi esposo se enferma? ¿Y si nos contagiamos? ¿Y si no tenemos para comer? Los pensamientos llegaban como ametralladora, uno tras otro, sin parar. La situación se volvió tan desesperante que María Elena llegó al punto donde no quería levantarse de la cama. Sentía una opresión constante en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre ella impidiéndole respirar. Las noches eran terroríficas porque su mente se aceleraba justo cuando trataba de dormir. Pero lo que más la torturaba era la culpa espiritual. Como católica devota, se sentía culpable por no tener fe suficiente. Se decía a sí misma:
Si realmente creyera en Dios, no estaría sintiendo esto. ¿Qué clase de católica soy que no puedo tener paz? Esta culpa creaba un ciclo vicioso que empeoraba todo. Un día, su hermana la invitó a un retiro católico sobre guerra espiritual. María Elena no quería ir, pero su familia prácticamente la obligó. Durante ese retiro, por primera vez en su vida, escuchó la enseñanza que cambió todo. La ansiedad no era falta de fe, era un ataque espiritual directo contra su fe. El sacerdote que dirigía el retiro les explicó exactamente lo que te estoy explicando ahora, que hay fuerzas espirituales específicas asignadas para robar nuestra paz, y que reconocer esto no es superstición, sino doctrina católica sólida, basada en las Escrituras y en la experiencia de los santos. María Elena sintió como si alguien hubiera encendido una luz en un cuarto que había estado a oscuras por años. Por primera vez entendió que no estaba loca, no era débil espiritualmente, y no estaba sola en esta batalla. Estaba enfrentando al mismo enemigo que habían enfrentado San Antonio, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y millones de católicos antes que ella. Esa misma noche, durante la oración comunitaria, María Elena experimentó algo que jamás olvidará. Mientras el sacerdote oraba por liberación de espíritus de ansiedad y miedo, ella sintió físicamente como si algo pesado se levantara de su pecho. Por primera vez en 3 años pudo respirar profundamente sin esfuerzo. Pero lo más impactante no fue esa experiencia inicial. Lo que realmente transformó su vida fue aprender a usar las 3 armas espirituales específicas día tras día. El sacerdote le enseñó que la liberación inicial es solo el comienzo. La verdadera victoria viene cuando aprendes a mantener tu territorio libre usando las armas que Cristo te dio. La primera arma que María Elena aprendió a usar fue el discernimiento de pensamientos. Antes, cuando llegaba un pensamiento ansioso, automáticamente lo creía y empezaba a desarrollar toda una película catastrófica en su mente. Ahora había aprendido a pausar y preguntarse, ¿este pensamiento me está acercando a Dios o alejándome? ¿Me está dando paz o robándome la paz? ¿Me está edificando en fe o destruyendo mi confianza en la providencia divina? Si el pensamiento no pasaba esa prueba, inmediatamente lo rechazaba diciendo, no recibo este pensamiento porque no viene de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús ordeno que se vaya ahora mismo, y reemplazaba ese pensamiento con alguna promesa específica de las Escrituras que había memorizado. La segunda arma que transformó su vida fue la práctica de la presencia constante de Dios. María Elena desarrolló el hábito de susurrar constantemente pequeñas oraciones de reconocimiento. Jesús, tú estás aquí conmigo. Padre, gracias porque me tienes en tus manos. Espíritu Santo, dame tu paz ahora mismo. Al principio tenía que forzarse a recordar, pero después de unas semanas se volvió automático. Su mente comenzó a cambiar su frecuencia por defecto. En lugar de sintonizar automáticamente el canal de la ansiedad, comenzó a sintonizar automáticamente el canal de la presencia divina. Y la tercera arma que cambió completamente su vida fue lo que ella llama la oración de autoridad preventiva. Cada mañana, antes de que llegaran los pensamientos ansiosos, se levantaba y declaraba sobre su día: en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de ansiedad, miedo, preocupación y desesperanza. Declaro que este día está cubierto por la sangre de Cristo y que ningún pensamiento que no venga del corazón del Padre tiene permiso de entrar en mi mente. Los resultados fueron dramáticos. En las primeras 2 semanas, los ataques de pánico se redujeron de diarios a 2 por semana. Al mes, solo tuvo 1. A los 3 meses, había recuperado completamente su paz interior y había regresado a su vida normal, pero mucho más fortalecida espiritualmente. Hoy,
2 años después, María Elena no solo está libre de ansiedad, sino que se ha convertido en ministro de oración en su parroquia, ayudando a otras personas que batallan con las mismas luchas. Su testimonio ha impactado a decenas de familias que han encontrado la misma liberación. Pero su historia no es única. En esa misma parroquia hay un joven de 19 años llamado David que estaba batallando con depresión severa y pensamientos suicidas después de terminar la preparatoria. Sus padres estaban desesperados porque había intentado todo tipo de ayuda profesional, pero nada parecía tocar la raíz del problema. David describe su experiencia como vivir en un hoyo negro donde no llegaba la luz. Los pensamientos destructivos llegaban como oleadas. No vales nada. Nunca vas a lograr nada. El mundo estaría mejor sin ti. Ni siquiera Dios te puede amar. Estos pensamientos eran tan intensos y constantes que David llegó a creer que eran su propia voz interior. Cuando sus padres lo llevaron a la misma ministración de liberación, David era escéptico. Pensaba que era cosa de fanáticos y que él necesitaba ayuda real, no supersticiones religiosas. Pero durante la oración, algo extraordinario sucedió. David cuenta que sintió como si alguien hubiera arrancado un velo negro que tenía sobre los ojos. Por primera vez en meses, pudo experimentar esperanza genuina, pero más que eso, pudo identificar claramente que esas voces destructivas no eran suyas. Tenían una personalidad diferente, un tono diferente, un objetivo específico: destruir su relación con Dios y con la vida misma. Hoy David estudia ingeniería, tiene una novia maravillosa y es líder de jóvenes en su comunidad católica. Dice que las mismas armas espirituales que liberaron a María Elena fueron las que lo sacaron del hoyo de la depresión y le devolvieron no solo la paz, sino el gozo de vivir. ¿Qué tienen en común estos testimonios? Que ambos descubrieron que la sanación profunda de la ansiedad y la depresión no viene solo de arriba hacia abajo, como un regalo que esperas recibir pasivamente. También requiere que tú uses activamente las armas espirituales que Cristo puso en tus manos. Muchos católicos oran pidiendo paz, pero nunca ejercen la autoridad que Cristo les delegó para echar fuera los espíritus que roban esa paz. Es como tener las llaves de tu casa en la mano, pero quedarte afuera rogándole a alguien que te abra la puerta. Entonces, ¿cómo llevas esto a tu vida práctica? ¿Cómo activas estas 3 armas espirituales que han transformado miles de vidas y que están esperando transformar la tuya? La primera arma es el discernimiento constante de pensamientos. Tienes que entender que tu mente es un campo de batalla, no un parque de diversiones. Todo pensamiento que llega a tu mente tiene un origen específico. Puede venir de Dios, puede venir de tu propia alma o puede venir del enemigo. Y cada tipo de pensamiento tiene características distintivas que puedes aprender a reconocer. Los pensamientos que vienen de Yahvé siempre te edifican, te dan esperanza, te acercan más a Él, te llenan de amor por otros, te dan sabiduría para tomar buenas decisiones. Pueden corregirte, pero lo hacen con amor paternal, no con condenación destructiva. Los pensamientos de Dios siempre están alineados con su carácter revelado en las Escrituras. Los pensamientos que vienen de tu propia alma pueden ser positivos o negativos, pero generalmente están relacionados con tus experiencias, recuerdos, necesidades físicas o procesos mentales naturales. No tienen carga espiritual específica y puedes manejarlos con sabiduría humana normal. Pero los pensamientos que vienen del enemigo tienen características muy específicas. Siempre te condenan, te acusan, te llenan de desesperanza, te alejan de Dios, te hacen dudar de su amor, te proyectan catástrofes futuras, te roban la paz del presente. Llegan como bombardeo,
a menudo en cascadas, y tienen un tono de urgencia y desesperación. ¿Cómo empiezas a practicar este discernimiento? Muy simple. Cada vez que llegue un pensamiento a tu mente, especialmente si es un pensamiento que te perturba, pregúntate inmediatamente, ¿este pensamiento está de acuerdo con lo que Yahvé dice sobre mí en su palabra? ¿Me está edificando o destruyendo? ¿Me está dando paz o robándome la paz? Si el pensamiento no pasa esta prueba, inmediatamente dices, reconozco que este pensamiento no viene de mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo rechazo completamente y ordeno que se vaya ahora mismo. Y entonces reemplazas ese pensamiento con alguna verdad específica de la palabra de Dios. Por ejemplo, si llega el pensamiento, nunca vas a salir de esta situación, inmediatamente lo rechazas y declaras, en Jeremías 29:11, Yahvé dice que tiene pensamientos de paz para conmigo, no de mal, para darme el fin que espero. Si llega, Dios no te ama, lo rechazas y declaras, en Juan 3:16, Yahvé dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que yo tenga vida eterna. Al principio puede parecerte extraño o artificial, pero después de unas semanas se vuelve automático. Tu mente comienza a rechazar automáticamente los pensamientos destructivos y a atraer automáticamente los pensamientos que vienen del corazón del Padre. La segunda arma fundamental es la práctica constante de la presencia de Dios. Esto significa entrenar tu conciencia para estar perpetuamente consciente de que Yahvé está contigo, que no estás solo, que su presencia te rodea cada segundo del día. El hermano Lawrence, ese gran místico católico del siglo XVII, perfeccionó esta disciplina hasta tal punto que podía experimentar la presencia divina mientras lavaba platos en la cocina del monasterio con la misma intensidad que cuando estaba en adoración eucarística. Desarrolló lo que él llamaba conversación continua con Dios. ¿Cómo cultivas esto? Empieza susurrando constantemente pequeñas oraciones de reconocimiento. Jesús, tú estás aquí. Gracias, Padre, porque me acompañas. Espíritu Santo, llena este momento con tu paz. No tienen que ser oraciones largas o teológicamente profundas. Solo reconocimientos simples y constantes de su presencia. Cuando estés manejando, susurra, Jesús, maneja conmigo. Cuando estés trabajando, Señor, trabajemos juntos en esto. Cuando estés comiendo, gracias por este alimento, bendícelo para mi cuerpo. Cuando te acuestes, Padre, quédate conmigo mientras duermo. Esto va a transformar completamente tu experiencia de la vida. En lugar de vivir con esa sensación de soledad existencial que alimenta la ansiedad, vas a vivir con la seguridad constante de que el Creador del universo es tu compañero íntimo en cada momento. Y aquí está el secreto que pocos católicos conocen. La ansiedad no puede coexistir con la presencia consciente de Dios. Es imposible estar genuinamente consciente de que Yahvé está contigo y al mismo tiempo estar aterrorizado por el futuro. Son dos estados de conciencia mutuamente excluyentes. La tercera arma que va a revolucionar tu vida espiritual es la oración de autoridad preventiva y correctiva. Jesús no solo te salvó, también te delegó autoridad. En Lucas 10:19 dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra griega que Jesús usa para potestad es exousia, que significa autoridad delegada oficial. Es la misma palabra que se usaba para describir la autoridad que el emperador romano delegaba a sus gobernadores en las provincias. Jesús te dio autoridad legal en el reino espiritual para rechazar todo lo que viene contra tu vida. Pero la mayoría de los católicos nunca ejercen esta autoridad. Oran como mendigos, rogando que Dios haga algo.
en lugar de orar como hijos del Rey, ejerciendo los derechos que Cristo ya les compró en la cruz. ¿Cómo funciona la oración de autoridad preventiva? Cada mañana, antes de que empiecen los ataques de ansiedad, te levantas y declaras sobre tu día: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi mente todo espíritu de ansiedad, preocupación, miedo, desesperanza y confusión. Declaro que mi mente está bajo la protección de la sangre de Cristo y que solo los pensamientos que vienen del corazón del Padre tienen permiso de entrar. Y cuando durante el día lleguen pensamientos ansiosos, usas la oración de autoridad correctiva. En el nombre de Jesús, ordeno que estos pensamientos se vayan ahora mismo. Rechazo toda opresión mental que no viene de Dios. Declaro que Cristo es el Señor de mi mente y que su paz gobierna mis pensamientos. No estás rogando. Estás ejerciendo autoridad legal que Cristo te delegó. Es la diferencia entre un ciudadano rogándole a un policía que haga algo y un juez dictando una orden judicial que tiene que ser obedecida. Pero hay una clave crucial que no puedes olvidar. Esta autoridad funciona solo cuando tu vida está alineada con Dios. No es magia, es relación. El enemigo no respeta tu autoridad en Cristo si tú no estás respetando la autoridad de Cristo en tu vida. Esto significa que necesitas estar en estado de gracia, necesitas tener una vida de oración consistente, necesitas estar recibiendo los sacramentos regularmente, especialmente la Eucaristía y la confesión. La autoridad espiritual fluye a través de la intimidad con Dios, no a través de fórmulas mágicas. Los demonios conocen la diferencia entre alguien que realmente vive en unión con Cristo y alguien que solo está usando palabras cristianas. En Hechos 19, los hijos de Seba trataron de usar el nombre de Jesús sin tener relación con Jesús, y el demonio les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Por eso es crucial que estas tres armas espirituales estén fundamentadas en una vida sacramental sólida. La Eucaristía es tu fortaleza principal. Cada vez que recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, estás renovando tu identidad como hijo de Dios. Estás fortaleciendo tu autoridad espiritual. Estás llenando tu alma con la presencia real de aquel que ya venció toda ansiedad en la cruz. La confesión es tu arma de purificación. Cada vez que te confiesas, estás cerrando puertas legales que el enemigo podría usar para atormentarte. El pecado no confesado es como dejar ventanas abiertas en tu casa espiritual. La absolución sacramental las cierra completamente, y la adoración eucarística es tu escuela de entrenamiento en la presencia de Dios. No hay mejor lugar para aprender a vivir consciente de la presencia divina que sentado en silencio ante el Santísimo Sacramento, donde Cristo está real y substancialmente presente. Cuando combines estas prácticas sacramentales con las tres armas espirituales que te acabo de enseñar, vas a experimentar una transformación que va más allá de simplemente manejar la ansiedad. Vas a experimentar la paz sobrenatural que Pablo describe en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de tus circunstancias, no fluctúa con tus emociones, no se altera por las noticias del mundo. Es la misma paz que Jesús tenía durmiendo en la barca mientras la tormenta rugía alrededor. Es la paz que surge de saber, en lo profundo de tu ser, que tu Padre Celestial tiene el control absoluto de tu vida y que todas las cosas cooperan para tu bien. Pero no pienses que esto es un proceso instantáneo. La guerra espiritual es precisamente eso, una guerra. Y las guerras se ganan batalla por batalla, día por día, decisión por decisión. Van a haber días donde sientes que estás perdiendo terreno. Va a haber momentos donde los ataques de ansiedad regresan con fuerza. Eso no significa que las armas no funcionan.
Significa que el enemigo está desesperado porque sabe que está perdiendo su influencia sobre tu vida. San Juan de la Cruz describió estos períodos como noches oscuras del alma, donde parece que Dios se ha escondido y donde todas las luchas se intensifican. Pero él también enseñó que estas noches oscuras no son señal de retroceso espiritual, sino de avance. Dios permite que el enemigo intensifique sus ataques, porque sabe que tú ya tienes las armas necesarias para vencer, y cada victoria te hace más fuerte. La clave es la persistencia. Cada día que uses estas armas espirituales, cada día que rechaces los pensamientos ansiosos, cada día que practiques la presencia de Dios, cada día que ejerces tu autoridad en Cristo, estás construyendo fortaleza espiritual, estás entrenando tu alma para la guerra, estás desarrollando músculos espirituales que el enemigo no puede quebrantar. Y aquí viene la promesa más poderosa de todas. Yahvé mismo, a través del profeta Isaías, te da esta garantía en el capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. ¿Escuchaste eso? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso incluye las armas de ansiedad, depresión, desesperanza, miedo, pánico. No pueden prosperar contra alguien que conoce su identidad en Christ y que usa las armas espirituales que Él proveyó. La ansiedad es un arma forjada contra ti, pero no puede prosperar. No tiene la autoridad final sobre tu vida, no tiene la última palabra sobre tu paz. Cristo ya la desarmó en la cruz, y ahora te ha dado las llaves para mantener esa victoria activa en tu experiencia diaria. Esta herencia no es solo para unos pocos supersantos, es para todos los siervos de Yahvé. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si estás viviendo en gracia santificante, si estás buscando sinceramente seguir su voluntad, entonces esta promesa es tuya. La paz profunda, la liberación de la ansiedad, la autoridad sobre los pensamientos destructivos, todo esto es tu herencia espiritual comprada con la sangre preciosa del Cordero. Imagínate cómo va a ser tu vida cuando estas verdades se vuelvan realidades vivientes en tu experiencia diaria. Imagínate levantándote cada mañana, no con dread por lo que puede pasar, sino con expectativa gozosa, porque sabes que tu Padre Celestial ya preparó bendiciones específicas para ese día. Imagínate enfrentando las situaciones difíciles, no con esa opresión familiar en el pecho, sino con la confianza sobrenatural de que aquel que te ama está trabajando todas las cosas para tu bien. Imagínate yendo a dormir cada noche, no con esa mente acelerada que repasa todos los problemas, sino con gratitud profunda por la fidelidad de Dios y expectativa tranquila por su cuidado durante la noche. Imagínate siendo esa persona a quien otros buscan cuando están pasando por crisis, porque reconocen en ti una paz que no se puede explicar por circunstancias humanas. Imagínate siendo instrumento de la gracia de Dios para llevar esta misma liberación a otros miembros de tu familia, tu comunidad, tu parroquia. Esto no es fantasía espiritual. Esto es lo que Yahvé quiere hacer en tu vida. Esta es la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento que Pablo experimentó incluso en las peores circunstancias. Y todo comienza con una decisión, la decisión de dejar de vivir como víctima de la ansiedad y empezar a vivir como hijo del Rey que tiene autoridad sobre ella. La decisión de dejar de pelear esta batalla con fuerzas humanas únicamente y empezar a usar las armas espirituales que Cristo puso en tus manos. El enemigo de tu alma está aterrorizado de que tú descubras estas verdades.
Por eso ha trabajado tan duro para mantenerte enfocado solo en soluciones naturales, para hacerte creer que la ansiedad es solo un problema químico o psicológico, para convencerte de que no hay esperanza real de libertad completa. Pero hoy se acabó su engaño en tu vida. Hoy descubriste que hay una dimensión espiritual de tu batalla que Él no puede tocar cuando tú usas las armas correctas. Hoy entendiste que la misma autoridad que Jesús ejerció sobre las tormentas, los demonios y las enfermedades, esa misma autoridad fluye a través de ti cuando vives en unión con Él. Y ahora vamos a activar esta autoridad juntos. Vamos a orar, no como mendigos, rogando por un favor, sino como hijos del Rey, reclamando nuestra herencia espiritual. Vamos a cerrar puertas al enemigo y abrir puertas a la gracia transformadora de Yahvé. Si estás listo para recibir esta liberación, si estás cansado de vivir dominado por la ansiedad, si quieres experimentar la paz que Cristo conquistó para ti, entonces ora conmigo desde lo profundo de tu corazón. Padre Santo, yo vengo ante ti en el poderoso nombre de Jesús, reconociendo que tú eres el Dios de toda consolación, el Príncipe de paz, aquel que calma las tempestades y que tiene autoridad sobre toda ansiedad y temor. Señor Jesús, te adoro porque en la cruz del Calvario venciste no solo mis pecados, sino también toda opresión, toda ansiedad, todo miedo que el enemigo ha tratado de usar contra mi vida. Reconozco que por tu muerte y resurrección, el pecado, el mundo y Satanás han sido vencidos para siempre. Y a partir de hoy, yo acepto en mi vida la victoria eterna y definitiva de mi Señor Jesucristo, y participo en ella con todo mi ser, físico, psicológico y espiritual. Padre Celestial, te pido perdón por todas las veces que he dudado de tu amor, por todas las veces que he permitido que la ansiedad gobierne mis decisiones en lugar de confiar en tu providencia perfecta. Perdóname por haber dado más autoridad a mis temores que a tus promesas. También perdono a todas las personas que han contribuido a mi ansiedad, familiares que me llenaron de miedos, personas que me lastimaron y crearon inseguridades en mi corazón, sistemas que me oprimieron con presiones excesivas. Los perdono completamente y libero toda amargura de mi corazón. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de ansiedad, miedo, pánico, preocupación excesiva, desesperanza y confusión mental. Renuncio a toda opresión que no viene de ti, Padre Santo. Echo fuera de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, todo lo que se opone a tu paz perfecta. Señor Jesús, te pido que llenes cada área de mi ser con tu presencia sanadora. Sana mi mente de todos los patrones de pensamiento destructivos. Sana mi corazón de todas las heridas que han sido puertas de entrada para la ansiedad. Sana mi cuerpo de todas las manifestaciones físicas de la opresión espiritual. Espíritu Santo, te invito a que tomes control completo de mis pensamientos. Enséñame a discernir qué pensamientos vienen de ti y cuáles vienen del enemigo. Dame sabiduría sobrenatural para rechazar inmediatamente todo lo que no está alineado con el corazón del Padre. Padre bueno, declaro que mi mente está bajo la protección de la sangre preciosa de Jesús. Declaro que solo los pensamientos que vienen de tu corazón paternal tienen autoridad en mi vida. Declaro que camino en la autoridad que Cristo me delegó para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Yahvé, mi Dios, imprime en lo profundo de mi ser la verdad de que tú tienes pensamientos de paz para conmigo, no de mal, para darme el fin que espero. Que nunca olvide que tú cuentas hasta los cabellos de mi cabeza y que ni un pajarillo cae a tierra sin tu conocimiento. Fortalece mi fe para creer que todas las cosas cooperan para mi bien, porque te amo y he sido llamado conforme a tu propósito. Ayúdame a vivir cada día consciente de que tú vas delante de mí preparando el camino, que caminas conmigo en cada situación.
y que nunca me dejarás ni me desampararás. Señor Jesús, te pido que esta liberación no sea solo un momento emocional, sino el comienzo de una vida completamente transformada. Enséñame a mantener mi victoria usando diariamente las armas espirituales que me has dado. Ayúdame a desarrollar el hábito del discernimiento constante de pensamientos. Que mi primera reacción ante cualquier pensamiento perturbador sea preguntarme si viene de ti o del enemigo, y que tenga la valentía espiritual de rechazar inmediatamente todo lo que no pasa esa prueba. Enséñame la disciplina hermosa de vivir consciente de tu presencia cada momento del día, que aprenda a susurrar constantemente reconocimientos de que tú estás conmigo, que no estoy solo, que tu amor me rodea como una fortaleza inexpugnable, y dale a mi espíritu la confianza de ejercer la autoridad que me has delegado. Que nunca más ore como mendigo, sino como hijo del Rey, que conoce sus derechos espirituales. Que use con valentía y fe la autoridad de tu nombre para rechazar toda opresión del enemigo. Padre Santo, bendice cada área de mi vida con tu paz sobrenatural. Bendice mi familia para que sea un oasis de tranquilidad en medio de un mundo ansioso. Bendice mi trabajo para que sea un lugar donde tu presencia se manifieste a través de mi paz interior. Bendice mis relaciones para que sean canales de tu gracia y tu consolación. Te pido especialmente por mi vida de oración, que se convierta en mi fuente constante de fortaleza y renovación. Bendice mi participación en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, para que cada comunión sea un fortalecimiento de mi identidad como tu Hijo amado. Señor Jesús, haz de mí un instrumento de tu paz para otros que batallan con ansiedad. Que mi testimonio de liberación sea semilla de esperanza en corazones desesperados. Úsame para llevar esta misma gracia transformadora a mi familia, mi comunidad, mi parroquia. Y cuando el enemigo trate de regresar con ataques renovados, recuérdame esta oración, recuérdame esta liberación, recuérdame las armas que tú pusiste en mis manos. Que nunca olvide que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por la intercesión poderosa de María Santísima, Nuestra Señora de la Paz, que conoció la ansiedad humana, pero siempre la entregó en tus manos con confianza total. Por la intercesión de San José, modelo de confianza serena en la providencia divina. Por la intercesión de San Antonio Abad, quien venció la ansiedad y encontró paz perfecta en el desierto de la vida. Y por la intercesión de todos los santos que batallaron con ansiedad y encontraron victoria en ti, especialmente San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y todos los místicos que nos enseñaron el camino hacia la paz interior. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús, por quien toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Mis hermanos en Cristo, lo que acabas de experimentar no es el final, es el comienzo. Acabas de activar fuerzas espirituales que van a continuar trabajando en tu vida mucho después de que termine esta oración. Acabas de plantar semillas de liberación que van a dar fruto por el resto de tu vida. Pero recuerda, la liberación sin disciplina se convierte en nueva esclavitud. Tienes que mantener tu victoria usando diariamente las armas espirituales que aprendiste hoy. Tienes que alimentar constantemente tu relación con Dios a través de los sacramentos, la oración y la palabra. La ansiedad no tiene autoridad sobre tu vida. Cristo ya la venció. Tú tienes las llaves. Ahora úsalas cada día hasta que vivir en paz sobrenatural se vuelva tu nueva normalidad. Si fuiste bendecido por esta palabra, si experimentaste la liberación del Señor, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que sabes que lo necesita.
Hay millones de católicos batallando en silencio con ansiedad, creyendo que no hay esperanza real de libertad. Tu testimonio puede ser el canal que Dios use para llevarles esta misma gracia transformadora. Si quieres más contenido católico que transforma vidas, que te ayuda a crecer en santidad auténtica y a experimentar el poder sobrenatural de la gracia, suscríbete a este canal y activa la campanita. Cada semana compartimos enseñanzas profundas que conectan la doctrina católica eterna con las luchas reales de la vida moderna. Que Yahvé te bendiga y te guarde, que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo permanezcan contigo para siempre. Por la intercesión de María Santísima, Reina de la Paz, y de todos los santos que encontraron victoria sobre la ansiedad, que experimentes cada día más profundamente la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.